Subsistema de compras. De acuerdo con la teoría del enfoque de sistemas, los subsistemas del servicio de alimentación se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos son los subsistemas de dirección y gobierno y el segundo los subsistemas operativos. El subsistema de compras pertenece al grupo de los subsistemas operativos y a continuación lo veremos en detalle. Empecemos por lo básico detallando en qué consiste este subsistema, pero para ello es importante que primero definamos su significado. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, comprar es obtener algo por un precio. El subsistema de compras es un eslabón estratégico para la organización. Por ende, es importante que toda empresa lo tenga en cuenta dentro de su planeación estratégica. Esto se debe a que la práctica de una correcta gestión de compras asegura que se tengan los mejores proveedores, los mejores productos y servicios y el mejor precio. Una adecuada gestión de compras proporciona una muy buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio, ya que representa entre el 40 y el 60% del valor de las ventas de los productos finales. Es por ello que todos en nuestra empresa debemos de tratar que ese costo o ese porcentaje sea el menor costo posible. Los objetivos en la gestión de compras son: recibir las solicitudes de los alimentos e insumos necesarios, buscar los proveedores adecuados, mantener los inventarios al nivel más bajo posible sin obstruir las necesidades de producción, comprar los precios más bajos sin afectar la calidad de los productos, estudiar los métodos de almacenamiento que tenemos en nuestro servicio de alimentos y buscar soluciones para mejorar los costos de toda la organización. En la gestión de compras hay varios actores. El primero de ellos es el proveedor del servicio, es decir, toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolla actividades en la cadena de distribución, producción y consumo. El actor número 2 es toda la cadena de producción y distribución, es decir, que es el conjunto de eslabones del proceso productivo que van desde el importador, el almacenador, el transportador, el productor o fabricante, el distribuidor, el comercializador mayorista y el distribuidor o comercializador al detalle de bienes y servicios. El actor número 3 son las personas, es decir, que en esta clasificación se incluye toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, organizada o no, que adquiera, utilice o disfrute de bienes y servicios de cualquier naturaleza como el destinatario final, es decir, el comprador. Ahora veamos lo que es una compra efectiva. Pero primero es importante tener en cuenta que la palabra efectiva significa comprar de manera eficiente y eficaz. Es decir, que debemos de comprar el producto apropiado, para lo cual se debe contar con una lista de especificaciones de compra o especificaciones de producto. Esa lista de especificaciones de producto está muy relacionada con la estandarización de preparaciones, ya que dependiendo de la preparación es la calidad o el tipo de producto que se requiere. Debo comprar la cantidad correcta, es decir, de acuerdo a las proyecciones que tiene el servicio de alimentación. Se debe comprar en el momento oportuno, es decir, garantizar que el producto esté disponible en el momento que sea requerido en la zona de producción. Se debe comprar al proveedor correcto y en el lugar adecuado. Esto significa que se debe hacer una adecuada selección de proveedores y elegir el sitio o tienda más apropiado para la compra, es decir, que cumpla con todos los estándares y la política de compra de la empresa. Y por último, se debe comprar al precio justo. Para esto se deben hacer cotizaciones y analizar las posibilidades que ofrece el mercado. En otras palabras, al hacer las compras es necesario determinar primero qué comprar, es decir, generar los estándares de compra. Segundo, dónde y a quién comprar. Esto depende de la política de compra de la institución. Tercero, cómo comprar, es decir, los métodos de compra que vamos a utilizar, y en este sentido hay que tener en cuenta que existen varios métodos de compra. Para citar un ejemplo, dos de ellos y los más conocidos son la compra informal y la compra formal.
En la compra informal se solicitan cotizaciones y en la compra formal se hace una licitación que generalmente es una licitación pública. El cuarto punto es determinar cuánto comprar, es decir, las necesidades reales del servicio de alimentación, lo cual depende de las proyecciones de venta que tenga este servicio de alimentos. En una compra efectiva encontramos que es necesario hacer un plan de compras, es decir, hacer varias cotizaciones cuando la madurez del mercado así lo permita. Buscar varios tipos de presentación del producto que necesitamos, siempre que se cumpla con las especificaciones de la receta estandarizada. Es importante también evaluar el embalaje y el empaque. Y por último, y no menos importante, es necesario contar con un muy buen servicio postventa que asegurará que podemos contar con el proveedor en el caso de presentar alguna inquietud, duda o devolución del producto. En cuanto a la selección de proveedores, estos deben de ser acordes a las necesidades de materias primas, insumos o servicios de la empresa. Lo primero que debe de hacerse es realizar un listado de los posibles proveedores. Posterior a eso, aplicar los criterios de selección y evaluación de proveedores. Los proveedores que tengan mejor evaluación o puntaje serán aquellos que continuarán como los proveedores oficiales de la empresa. Es importante recordar que periódicamente y en busca de la mejora continua se debe realizar una reevaluación de los proveedores y si el resultado de la evaluación periódica de este proveedor continúa cumpliendo con los estándares y políticas establecidas por la organización, el proveedor será nuevamente seleccionado. En caso de incumplimiento se deberán buscar nuevos o posibles proveedores. Ahora veamos el proceso de compras de una forma más organizada. Lo primero que debe hacerse es una requisición de compra. Después la cotización con los proveedores que han sido seleccionados. Se debe generar una orden de compra, posterior a lo cual el proveedor debe enviar los insumos o materias primas. Se hace una recepción de estos y es acá donde se entrelaza este subsistema de compras con el subsistema de suministros, del cual hablaremos en otra sesión. Siempre debe hacerse el control de calidad, revisando el cumplimiento de las especificaciones técnicas que hemos dado a nuestro proveedor. En caso de que no se dé cumplimiento a estas, deberá hacerse el rechazo o devolución del producto y una notificación de este evento para el seguimiento en las estadísticas de este proveedor y posteriores evaluaciones del mismo. Y por último, se procede a realizar el pago en caso de que el pedido se haya recibido de forma conforme. Ahora veamos más en detalle cada uno de estos pasos. En cuanto a la requisición, a continuación vemos un formato ejemplo del tipo de requisiciones que se pueden realizar. También encontramos una guía de trabajo para su diligenciamiento. Cabe anotar que existen muchos formatos de requisición y que cada empresa debe acondicionar su formato a las necesidades de su servicio. Sin embargo, en términos generales, un formato de requisición debe de tener el tipo de compra solicitado, indicar la fecha de solicitud, indicar el departamento o el área del servicio de alimentación que solicita dicha compra, la cantidad que se necesita o la cantidad requerida, la unidad de medida que se necesita o el producto y la descripción exacta de lo que se requiere y posteriormente la aprobación del jefe de área. En la requisición se debe ser muy específico. Para citar un ejemplo, no es lo mismo que en producción vayan a utilizar tomates para hacer una salsa ragú, en la cual puede hacerse uso de tomate chonto o tomate común, y es muy diferente en el caso en que se vayan a utilizar tomates para hacer una ensalada mediterránea, en cuyo caso el tomate a elegir sería un tomate cherry. Ahora profundicemos un poco en el tema de la cotización. Y en este aspecto surge una pregunta muy común cada vez que se habla de este tema y es la duda de cuántas cotizaciones se deben de realizar. ¿1, 3, más de 3, menos de 3? Y la respuesta correcta es depende.
A pesar de que muchos continúan recomendando realizar 3 cotizaciones como regla estándar, la verdad es que esta práctica ya es considerada por los expertos en compras como una regla prehistórica, ya que el número de cotizaciones depende de las oportunidades que nos brinde el mercado. Desde 1983, Peter Craigie propuso la realización de una matriz que hoy se conoce como la matriz de Craigie. En ella se tienen en cuenta 2 variables muy importantes. Una de ellas es el impacto sobre las ganancias que pueda tener determinado producto o cotización. Y la otra es la del riesgo de suministro, que se refiere a la dificultad del mercado o nivel de madurez del mercado de abastecimiento. Esta última variable es la que determina el número de cotizaciones a realizar. La práctica de establecer la solicitud de solo 3 cotizaciones puede hacer que se pierdan muchas oportunidades y que el personal encargado de las compras entre en una especie de conformismo y mediocridad que lo lleve a dejar de investigar las nuevas alternativas del mercado. Por otro lado, exigir 3 cotizaciones frente a productos que se encuentran monopolizados o sobre los cuales se cuentan con pocos proveedores hace difícil que se haga una adecuada gestión de la compra y es un gasto de tiempo innecesario. Orden de compra. A continuación se puede observar un modelo de orden de compra en el cual debe detallarse el producto solicitado, la cantidad de producto requerido, el precio por unidad de medida, el precio por cantidad requerida y el precio total de dicha compra. Estas órdenes de compra se encuentran en formato digital, por lo que son muy útiles pues permiten guardarse como PDF y ser enviadas por correo como archivo adjunto al proveedor. Algunas empresas pueden optar por imprimir la hoja de cálculo, escanearla y enviar el documento vía email. Sin embargo, la recomendación es evitar la impresión innecesaria como parte del cuidado del medio ambiente. Recepción de insumos o materias primas. En este paso del proceso es donde se verifica que los insumos o materias primas recibidos corresponden a lo solicitado en la orden de compra y que cumplen con las buenas prácticas de manipulación de alimentos u otras condiciones dependiendo del producto recibido. Control de calidad. Además de las condiciones anteriormente revisadas, se verifica el cumplimiento de otras especificaciones de compra como el diámetro, la madurez, entre otros. Aceptación, rechazos y devoluciones. Si el producto recibido cumple con todos los requisitos, se recibe y se almacena de acuerdo con el tipo de producto. Esta parte del proceso ya está a cargo de suministros o almacenamiento. En caso de que el pedido no cumpla con los requisitos solicitados, se realiza una devolución y una nota de no conformidad que servirá para hacer el seguimiento del número de entregas que presentan incumplimiento por parte de este proveedor. Este proceso de compra cierra con el pago de los productos de acuerdo con el medio de pago y plazos convenidos. Como conclusión para esta sesión utilizaremos una frase de Blanca Dolly Tejada. El menú determina lo que hay que comprar. Es por ello que es importante contar con una receta estándar, determinar el estándar o la especificación de compra, hacer el análisis de valor, es decir, ver cuál es el producto con el menor precio y con la misma calidad. También debo realizar un análisis de rendimiento y determinar las necesidades reales del producto, es decir, las proyecciones de volumen. Estos 2 aspectos los veremos en la segunda parte del subsistema de compras. A continuación encontrarán la bibliografía consultada para la realización de esta presentación. Muchas gracias.